Bueno, vamos a ver la segunda parte del ejemplo del péndulo, esta vez considerando el caso donde la fricción, si hay un componente, el término de fricción es diferente de cero, de hecho tiene que ser positivo. Si existe fricción, este término entonces es positivo, ¿no? El término B que aparece aquí. Antes de empezar a ver el ejemplo con el caso de fricción, vamos a recapitular brevemente qué es lo que sucede en el caso del péndulo sin fricción, ¿no? En el caso de que este término es cero, que fue el que analizamos en el vídeo pasado, pero vale la pena revisarlo nuevamente. Esta es la ecuación, ¿no? Las ecuaciones dinámicas que describen el movimiento del péndulo, y habíamos propuesto una función de Lyapunov, esta que está aquí, que era positiva en el dominio de igual, le habíamos puesto D1, que son los X en Rn, en R2, tales que el componente X1 se encuentre entre menos 2pi y 2pi, y el componente X2 pueda tomar valores en los reales. Este es nuestro dominio en el cual esta función es una función de Lyapunov. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cumple que b de 0 es igual a 0. El vector 0 nos da el escalar real 0. Que b de x es positiva definida en D sin el origen. Para cualquier valor que yo tome en D, en este conjunto D, vamos a poner D1, me va a dar un valor positivo, excepto en el origen, ¿no? En el origen ya vimos que es 0, y que B punto de X es menor o igual que 0. De hecho, en nuestro caso, habíamos visto que esto nos daba 0, en el caso de el caso sin fricción, teníamos B punto de X igual a 0, ¿no? Entonces se cumplía estas tres condiciones y podíamos concluir que el sistema era más bien el punto de equilibrio en el origen, X asterisco igual a 0, es estable en D, ¿no? Hay que remarcar que es en este conjunto. La función de Lyapunov tenía esta particularidad, si la graficamos x1, x2, b con respecto a x1 y x2, obtenemos esta gráfica que estaba aquí, que está aquí, donde había varios puntos donde tomaban el valor 0 la función. Obviamente los excluíamos del dominio D. Si vemos las curvas aquí, ¿no? Eran estos puntos que están aquí, y para que fuera una función de Lyapunov solamente el origen tiene que ser 0 la función, por lo tanto, por eso es que acotamos entre menos 2pi y 2pi, ¿no? Para no incluir estos puntos que también hacen 0 a la función, que estaban exactamente en menos 2pi, 2pi y se iban repitiendo de manera periódica. Entonces en esta franja es una función de Lyapunov, este es nuestro dominio de 1. Entonces, la idea de esto, concluimos, ¿no? Que era un punto de equilibrio que era estable únicamente, no asintóticamente estable. Quiere decir que las soluciones del sistema o las trayectorias del sistema no convergen al origen, pero se quedan cerca de este punto de equilibrio dependiendo de las condiciones iniciales. Lo podemos ver de la siguiente manera. De hecho, esto es bastante claro si lo analizamos. Vemos, por ejemplo, aquí hay una curva de nivel donde, digamos, como la función de Lyapunov, ¿no? La derivada de la función de Lyapunov nos dio que era 0, entonces las trayectorias se quedarían oscilando en este elipsoide que vemos aquí. Y yo puedo tomar un círculo, yo puedo tomar una bola centrada en el origen, ¿no? Que incluya, lo voy a hacer, lo voy a poner, tratar de primero dibujar el círculo y luego voy a moverlo. Ok, así está mejor. Entonces yo puedo centrar, aquí puedo considerar una bola que está centrada en el origen, ¿no? Y si nos damos cuenta, hay otra bola
hay dos bolas con diferentes radios. Ajá. Voy a poner otra más grande que también está centrada en el origen. Lo que sucedía era lo siguiente. Si nos damos cuenta, este elipse que está aquí, que estoy señalando, está contenido en la bola más grande, ¿no? Entonces, resulta que si yo tomaba las condiciones iniciales en la bola más pequeña, o sea, aquí, por ejemplo, lo que iba a suceder, ¿no?, era que me iba a mantener dentro, ¿no?, me iba a mantener, se mantienen las trayectorias de la solución oscilando en este elipsoide que está contenido en la bola más grande, ¿no? Entonces esta es la relación justamente delta epsilon de la que hablamos en el sentido de estabilidad. Entonces yo puedo decir que esta bola tiene un radio delta, ¿no?, es el caso delta, y está la bola más grande que tiene el radio epsilon, ¿no? Otro color que se vea un poco más, con el negro, epsilon. Entonces, por eso podemos concluir que es estable, ¿no? O sea, automáticamente el teorema de Lyapunov nos dice que es estable, pero es esta la relación que, que nos da la definición de estabilidad. Entonces lo podemos directamente obtener a partir del criterio que nos da la función de Lyapunov. Ahora, nos gustaría que para el caso del péndulo con fricción, las soluciones no se quedaran nada más acotadas en la bola de radio epsilon, sino que convergieran asintóticamente al origen. ¿Por qué? Porque lo sabemos experimentalmente. Cuando hay fricción en el péndulo, entonces la amplitud de esas oscilaciones va disminuyendo hasta que se detiene el péndulo en la posición vertical apuntando hacia abajo. Vamos a hacer el análisis ahora con B mayor que 0. ¿Cómo hacemos el análisis? Pues usando exactamente la misma función de Lyapunov y vamos a ver a qué llegamos, ¿no? Ya habíamos llegado que sin fricción llegamos a 0, con fricción pues vamos a llegar a algo que es parecido pero no es exactamente el mismo resultado, ¿no? Rápidamente ya sabíamos, ¿no?, que B punto de X era el gradiente, ¿no?, de esta función que está aquí, que sería A coseno de x1 y x2 por la función del sistema, la función que nos describe la dinámica del sistema, que es x2, aquí está arriba, x2 y menos a seno de x1 y menos b de x2. Entonces, haciendo la multiplicación, ¿no?, nos quedaría a por x2 seno de x1 menos a x2 seno de x1 menos b por x2 cuadrada. Este se cancela con este y nos va a quedar que b punto de x es igual a menos b por x2 cuadrada. Aquí la pregunta, ¿esta es una función negativa definida o semi-negativa o negativa semidefinida? Bueno, esta es una función que es únicamente negativa semidefinida en D. ¿Por qué? Si x2 al cuadrado siempre es positivo y multiplicado por un número positivo, por un número negativo, nos va a dar una función negativa, ¿no? Todo esto claramente es negativo. Sí, pero B es una función de dos variables y su derivada es una función de dos variables. Aquí está x1 y x2. Entonces esta función sobre el eje x1 igual a 0, x2 igual a 0, perdón, todos los valores en el eje que son x2 igual a 0, ¿sí?, me hace 0 la derivada de la función. O sea, podemos poner un valor de prueba. Voy a poner x, ¿no?, igual a, le voy a poner aquí x1 y 0, ¿no? Cualquier x de esta forma va a ser la derivada de la función de Lyapunov 0. Y si x1 no es 0,
¿no? Entonces, si x1 es diferente de 0, ¿no? x1 es diferente de 0, entonces es un valor diferente de 0 que está haciendo 0 la derivada de la función de Lyapunov. Entonces no es una función definida negativa en D. Todos los valores del eje x1, donde cuando x, este es x1, ¿no? x2, si x2 vale 0, todos estos valores que están aquí hacen 0 la derivada de la función de Lyapunov, ¿no? Que están, x1 está entre menos 2pi y 2pi. Entonces todos los valores que hay entre que están en este intervalo hacen 0. Entonces no es una función negativa definida, no es estrictamente b punto, no es estrictamente menor que 0 en D. Por lo tanto, solamente podemos concluir estabilidad y no estabilidad asintótica del origen. Esto es algo extraño en el sentido contrasta con la parte experimental, donde vemos que cuando hay fricción, las trayectorias convergen asintóticamente al origen. Por lo tanto, la pregunta aquí ¿está mal el análisis o está incompleto o qué hace falta? Bueno, aquí claramente el problema es de la función de Lyapunov. Y no es que sea un problema, es que es para lo que nos alcanza esta función de Lyapunov. Recordemos que es una condición suficiente. Por lo tanto, si no se cumple no implica que no lo sea. Solamente funciona el teorema de Lyapunov en el sentido de que si se cumplen las condiciones, entonces podemos concluir algo. Si aquí hubiéramos obtenido b menor que 0, entonces podríamos concluir estabilidad asintótica. Pero como no lo tenemos, no quiere decir que el sistema no sea asintóticamente estable. Simplemente que no podemos probar esa estabilidad asintótica. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es buscar una nueva función de Lyapunov. Tenemos que buscar una función de Lyapunov que nos dé mayor información sobre cómo evolucionan de alguna manera en el tiempo esas trayectorias y que efectivamente nos muestre que el origen para este sistema es asintóticamente estable en un cierto conjunto. Necesitamos más información. Recordemos que nuestra función de Lyapunov es un dispositivo matemático y qué tanto podemos ver respecto a esta, o sea, lo podemos interpretar intuitivamente como un dispositivo y qué tanta información tenemos, pues depende de qué tan bueno es este dispositivo, qué tan buena es esta función. Por lo tanto, en el siguiente video vamos a ver cómo extender o cómo obtener una función de Lyapunov que nos da más información para este caso del péndulo con fricción. De hecho, vamos a ver una de las funciones que es muy conocida, que es la función cuadrática de Lyapunov. Un detalle importante ahorita que puedo ya mencionar es el hecho de que el análisis utilizando la función de Lyapunov depende, ya lo había dicho pero lo voy a recalcar, depende de tener una función de Lyapunov adecuada. El que nuestra función de Lyapunov no cumpla no implica que el sistema o el punto de equilibrio sea inestable. Simplemente nos dice que no sabemos nada respecto a esa condición de estabilidad con esa función particular.